Buenas tardes, Querida licenciado. Wendy, buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, querida Buenas Carlita. tardes, licenciado. Buenas tardes, Andreita. Es un gusto siempre tenerlos. A ver cuántos sí está. Querido Ovidio, buenas tardes. Han recibido en su WhatsApp unas fotos de un catálogo que he recogido ahí en la Feria del Libro, que eso les iba a explicar a ustedes, que les puede ayudar bastante en sus trabajos de investigación y cuando estén de pronto haciendo alguna tesis. Esta institución antes se llamaba el CERIF, estaba ubicado aquí en La Paz. Es una institución que se encarga de todo lo que es las hemerotecas a nivel de Bolivia. Y lo más interesante de esta institución es que, y me ayudó a mí bastante cuando desarrollé mi tesis, les explico por qué. Esta empresa, si ustedes le dicen, quiero saber cuáles han sido las reformas al sistema tributario de 1983, por decirles así un dato, de enero a junio de 1983. Lo que esta empresa hace, va a sacar de toda la prensa a nivel nacional todo lo referente a las modificaciones tributarias de 1983 de enero a junio y se los van a entregar ya sea en medio magnético o en medio físico. Claro, tiene eso, un pequeño costo. De eso se encarga esta empresa, de proporcionarles ese servicio. Es una empresa especializada en este tipo de servicios que dan a todos los investigadores, alumnos, a los que nosotros nos dedicamos a hacer de pronto desarrollo de tesis. Espero les pueda servir este dato, queridos alumnos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Así es, Wendy. Y justamente me encontré, me acompañó a la Feria del Libro uno de sus compañeros y se encontró tesoros y le he explicado en qué consistía también este tema de la Libre, que se llama ahora, que está radicada en Cochabamba. Y él me dijo que les habían pedido un tema de investigación en la hemeroteca por meses respecto a temas económicos. Y de pronto hubieran conocido esto de la Libre, les hubiera facilitado esta investigación. Hoy en día tenemos que utilizar todas estas herramientas que nos ofrece la tecnología y a empresas que están dedicadas a este tema para que puedan ganar tiempo. ¿Alguna pregunta al respecto de este asunto? Si quieren algo más que les aclare. No hay ninguna pregunta. Hoy día, queridos alumnos, les voy a pedir que tengan un poco de tolerancia. Estoy mal de la garganta. Estoy un poco resfriado y tengo una molestia terrible en la garganta. ¿Ya? Así que les voy a insinuar que me tengan un poquito de paciencia. ¿Dónde está su archivo de notas? Listo, queridos compañeros, avanzaremos entonces. Como les dije, si hay algún problemilla y ya no puedo continuar, les ruego me den un poco de tolerancia, ¿sí?
Gracias, Andreita. A Recuerden que hemos quedado. Ya saben, levanten su manito los que quieren participar. Andreita, luego Wendy. ¿Quién más? ¿Quién más se va a ganar sus puntitos? Yo, licenciado. Adelante, adelante. Luego Erlan. Primero Carlita, Wendy y Erlan. Adelante, Carlita. El licenciado soy yo, Andrea. Perdón, Andrea. Ya, bueno, Adelante. ya, voy a comenzar. Hemos visto lo anterior sobre la organización tradicional y nos dijo que la organización era con un jefe autoritario que siempre tenía que estar estable. Era una organización inflexible, que más ya se centraba en el trabajo y cuánto ganaba y cuánto perdía eso. También el trabajo ya se definía por las posiciones que tenían. También el trabajo era in- individuales, ahí no se trabajaba en grupos, o sea, no se aprovechaba la sinergia de los trabajadores. También eran los puestos permanentes, también se mueve por las órdenes, o sea, era todo trabajo, no había nada de que trabajaran en grupo, ni que dieran ideas, y eso. También ya se seguía con las reglas, era un personal homogéneo, las relaciones eran jerárquicas, pero ya la nueva organización ya era mucho diferente. Estas eran ya más di- dinámicas, eran más flexibles, ya se centraba en las habilidades de los trabajadores, buscaba el talento humano. Y también los trabajos ya se definían por las tareas que hacían, Listo, quién lo Andreita, hacía está mejor bien. y etcétera, etcétera. Está bien, Andreita. Muy Bueno, bien. Te felicito. Dale, Wendy, luego Erlan. Bueno, licenciada, en la anterior clase empezamos con el tema de la organización y como bien nos dijo, una organización es una asociación deliberada de personas que van a buscar cumplir una determinada finalidad. También vimos lo que es la diferencia entre organización tradicional y una nueva organización, y entre más ejemplos de diferenciación que encontré, puedo destacar que una empresa tradicional, si bien se compone de gerentes y subordinados, a diferencia de una empresa moderna, ya se va a componer por ser de líderes y emprendedores, los cuales van a marcar una gran diferencia entre ambos. También es muy importante que las empresas tradicionales, lo que vi, siempre no han aceptado mucho lo que son los fracasos, a diferencia de una empresa moderna que los toma estos fracasos y busca una forma de renovarse, mejorar, ¿no? Después también hay varios ejemplos de diferencias, pero como también nos dijo que entre las organizaciones tradicionales y nuevas, la mayoría se van a centrar más que todo en el trabajo. Uno era el trabajo como que era más, se centraba en el trabajo, mientras que la nueva organización se va a centrar más por las habilidades de los trabajadores. Estos ya van a trabajar en equipos, va a existir ya participación entre todos, a diferencia de una tradicional, donde todo era mandado por los jefes. Después vimos lo que era la Está bien, organización. Wendy. Está bien, querida Wendy. Excelente, como siempre, ustedes. Gracias, Wendy. Gracias, licenciado. Adelante, Erlan. Está bien, licenciado. Bueno, la anterior clase estábamos hablando sobre la organización, entrando a este ámbito, donde nos decía que una organización es la asociación deliberada de personas para cumplir una finalidad. Y resaltábamos mucho la palabra deliberada, ya que una persona no puede estar, o sea, no puede pertenecer a a una organización sin antes saber sus condiciones, reglas o principios que puedan tener. Por eso mm, hay que meditarlo antes de pertenecer a una organización. De eso es que resaltábamos mucho la palabra deliberada.
Y bueno, algo que están relacionadas, todas las organizaciones son tres características con las cuales se relacionan. Bueno, la primera es la finalidad distinta, o sea, todos tienen distintos objetivos, no siempre, bueno, no, casi todos tienen, se puede decir, objetivos distintos, a pesar de tener un solo rubro o estar en un mismo mercado. Dos, están compuestas por personas, no pueden estar compuestas por máquinas ni nada. Y bueno, tres, crean una estructura deliberada. O sea, nos quiere decir que son libres o flexibles, pero siguiendo los términos y reglas que puedan tener cada organización. Se dividen en dos. Bueno, este concepto de las características se relaciona también con dos tipos de organización, la tradicional y la nueva organización. La tradicional es un poco más con características un poco más rígidas, más estrictas. En cambio, la tradicional es algo con un poco más flexible, ya más se va por el talento humano, y no tanto así por las reglas o normas que puedan tener. Eh, Está bien, querido Erland. Excelente, excelente. Y es tu primer punto, Erland. Como licenciado, yo he participado al principio también, las primeras clases. Mentira, estás anotado, Erland. Ya está bien, licenciado. Gracias. Gracias a ti, querido Erland. Está bien. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar respecto de, qué se llama? De las organizaciones. Vamos a meternos de lleno a lo que son ya la forma tradicional, cómo vamos a encontrar a las organizaciones, tanto públicas o privadas. Hemos quedado acá en la división organizacional. Esto es lo que nos va a ayudar a formar el esqueleto mismo de las organizaciones. Vamos a comenzar con aquello que se denomina el departamento. Muy interesante. Y generalmente se lo tipifica como la departamentalización. Y esto se refiere a ese proceso por el cual las actividades de una organización son agrupadas en función de una base común. O sea, la palabra clave es base común, algo que sea homogéneo a este departamento. No puedo mezclar de pronto tareas de ingeniería con tareas de finanzas o tareas de personal. Por eso se habla de agrupadas en función de una base común. ¿Ya? Estas bases pueden ser tipos de tareas, capacidades, funcionalidad u otras pautas estipuladas según lo que se desee al interior de la organización. No todas las organizaciones van a tener de pronto un área de ingeniería. Si estamos hablando de una entidad financiera, no va a tener un área de ingeniería. Puede tener un área de producción que no necesariamente se refiere a la producción de bienes, sino se refiere a la producción de servicios. Ahí es donde tenemos que comenzar a diferenciar. Vale decir que cuando varias personas realizan trabajos en común en una empresa, necesitan coordinarse entre sí. Para facilitar esta coordinación, se toma como base el trabajo en común para agrupar a los individuos, con lo cual se crean departamentos a través de esa especialización laboral. Estamos viendo ahí en nuestro cuadrito las ventajas y las desventajas que ofrece este tipo de departamentalización. Cuando una empresa es pequeña, estamos hablando de una empresa familiar, de una pequeña empresa artesanal, generalmente está constituida por pocas personas.
Por lo tanto, no es necesaria una distribución formal para definir y agrupar las actividades. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Las pequeñas empresas no requieren diferenciación ni especialización para diferenciar el trabajo de una persona o de una unidad, porque es una empresa pequeña, familiar, artesanal. Pues son los padres los que han iniciado esta empresa, o es el padre y el hijo, o un par de hermanos que son artesanos. Pero a medida que estas empresas crecen y diversifican las actividades, se ven obligadas a dividir las principales tareas empresariales y las van a transformar en responsabilidades departamentales o de división. Esto va a depender mucho de ese crecimiento que tenga la empresa. De una empresa artesanal, familiar, a una empresa mediana o grande. Por lo tanto, el concepto de departamento es aquel que va a designar un área, una división o un segmento de una empresa sobre el que un administrador, ya sea el director, el gerente, el jefe, el supervisor, etcétera, etcétera, tiene autoridad para desempeñar actividades específicas. Si es una persona que está interiorizada del área de gerencia técnica, por decirlo así, o el área de gerencia financiera, o el área de gerencia de talento humano, son personas especializadas en estas áreas. En consecuencia, el término departamento o división se va a emplear con significado genérico y puede ser un órgano de producción, como les he dicho y les recalco, una división de ventas, una sección de contabilidad, pero todas estas están diferenciadas. En algunas empresas, la terminología departamental se toma en serio e indica relaciones jerárquicas bien definidas. ¿En qué sentido? La gerencia general está en la cima de esa pirámide. Luego vienen las gerencias operativas, que son la gerencia financiera, la gerencia de recursos humanos, la gerencia de producción, la gerencia de logística, por decir. Debajo de la gerencia vienen los departamentos. Debajo de los departamentos vienen las divisiones. A eso se refiere con esa jerarquía, las relaciones jerárquicas bien definidas. Para eso también le sirven a algunas empresas, para definir las responsabilidades y jerarquías. Un superintendente a veces es el encargado de servicios generales o superintendente, se encarga de una división. Gerente de un departamento, un jefe de una sección, un supervisor de un sector y así sucesivamente. La terminología que nosotros la estemos utilizando es algo casual, un poco ordenada. Va a depender de la terminología que nosotros queramos utilizar. Pero les estoy dando más o menos un estándar de cómo se maneja a nivel de empresas privadas y públicas, que ya no difieren. Antes, por ejemplo, no habían las jefes de gabinete. Ahora se tienen jefes de gabinete. En la empresa nacional de ferrocarriles se denominaban ayudantías a los jefes de gabinete. Entonces tenían varios ayudantes, los gerentes generales. En este caso se ha trasladado y el término se lo ha modernizado y se los ha vuelto como jefes de gabinete. A medida que ocurre la especialización en el trabajo y que aparecen funciones especializadas, las organizaciones necesitan coordinar
estas diversas actividades y las va agrupando en unidades mayores. Y ahí es donde se deriva ese principio de homogeneidad, tareas homogéneas. Ya no vamos a mezclar actividades, tareas. De pronto, si estamos hablando de una empresa pequeña, familiar, que está recién iniciándose, una persona puede encargarse tanto de producir, de vender, de cobrar inclusive. O sea, no está nada especializado. Se encarga de muchas tareas porque no requiere mucho personal. Además, puede significar también costos, el contratar gente que de pronto se dedique a las cobranzas. Entonces, a medida que la empresa vaya evolucionando, a partir de ahí es cuando comienza ya la especialización por áreas de trabajo. Las funciones son homogéneas en la medida en que su contenido presenta semejanzas entre sí. Ya no se olviden de esa palabrita, semejanzas entre sí. Eso les va a ayudar, si no se acuerdan las palabras homogéneas, de tareas semejantes entre sí. El diseño departamental es más conocido muchas veces como departamentalización o diseño por divisiones. Tal vez no encuentren en algún libro la departamentalización, pero van a encontrar de pronto teorías sobre las divisiones. Es lo mismo, está hablando de lo mismo, de la especialización, de la homogeneidad que tiene que existir. Por lo tanto, la departamentalización es uno de los pasos, ojo, de los pasos para crear una estructura organizacional. Es un aspecto del diseño organizacional en el que una empresa divide a su personal en unidades más pequeñas, con una disposición lógica que tenga una base común, según las tareas que realicen dentro de la empresa. Ese es el resumen. Es uno de los primeros pasos para crear ese esqueleto de la organización. Por lo tanto, es importante utilizar la departamentalización cuando una organización está comenzando a crecer, ya que se hace demasiado complejo y abrumador el tener que abarcar y atender muchas tareas al interior de esta organización que está emergente y creciendo, y que muchas veces un solo propietario no puede administrar todas las situaciones que van a surgir cuando esta empresa comienza a despegar. Ahí es importante comenzar a hacer la departamentalización. Ahora, al haber muchos departamentos, ¿alguna pregunta, alguna consulta que tengan hasta acá? ¿Nada? Decíamos que al haber muchos departamentos diferentes en la organización, esta podrá crecer y expandirse fácilmente. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos permanecer pequeños y estáticos, y esto puede ser en perjuicio de la salud de la organización. Por lo tanto, la especialización, cuando cada departamento va a realizar una función diferente y da como resultado mayor velocidad, eficiencia, mejora la calidad y cantidad de trabajo, va a facilitar el control. La organización se divide en pequeños departamentos que ya son más manejables. Por lo tanto, estos departamentos pueden ser fácilmente supervisados y controlados a la vez. Y lo más importante es que se fijan responsabilidades.
se fija la responsabilidad de un trabajo específico en un departamento particular. O sea, no puedo yo darle la responsabilidad del área de ingeniería al área de recursos humanos o al área de finanzas. La responsabilidad es enteramente del área de ingeniería. Así, si hay un error de pronto en las cuentas, el departamento de contabilidad es el que va a ser responsable. Si hay un error en la producción, es el departamento de producción el que va a ser responsable. Ahora, aquí es importante que tomen en cuenta este enunciado, que muchas veces se lo confunde. Normalmente la responsabilidad, ojo, escuchen bien, la responsabilidad se mueve hacia arriba, de la base de la pirámide hacia arriba, es la responsabilidad. Mientras que la autoridad fluye hacia abajo, de la punta de la pirámide hacia la base de esa pirámide. ¿Ya? Pónganse, anótense bien este tema. La responsabilidad siempre es hacia arriba. Ustedes son responsables de pronto ante mi persona, porque yo les exijo trabajo, ustedes tienen que responderme a mí, a mi persona. Yo soy responsable ante el director de la carrera. El director de la carrera es responsable ante el decano. El decano es responsable ante el rector. ¿Se dan cuenta? Así va la responsabilidad. Y la autoridad, viceversa. Del rector hacia el decano, del decano hacia el director de la carrera, del director de la carrera hacia mi persona. Se dan cuenta, es un proceso lógico. ¿Y esto qué significa? La responsabilidad está en la forma de una obligación permanente. Ustedes tienen una obligación permanente de responder ante las personas que están ejerciendo esa autoridad. Ahora, aquí es algo importante que a ustedes les va a servir en el futuro. La responsabilidad no se puede delegar. La responsabilidad es intuita persona. Yo soy responsable de mis actos. Yo no puedo delegar la responsabilidad de mis actos a otra persona. La persona que acepta la responsabilidad es responsable de la realización de las funciones asignadas. Y ahí está uno de los claros ejemplos, el tema del fondo indígena. Cuando las autoridades han delegado la responsabilidad en los técnicos, cuando ellos no eran responsables. Los técnicos no son los que autorizan. Los técnicos son los que han sugerido el tomar cierto tipo de acciones o decisiones. Por lo tanto, la parte de la Contraloría, los que han hecho estos informes, han sido muy direccionados políticamente, no profesionalmente, porque la responsabilidad, los malos manejos del fondo indígena, era de la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. Lo mismo que pasa con este tema de Potosí y el gobernador. Adquieren más de 40 ambulancias y es el gobernador el que firma el contrato. No son los técnicos, no es la parte jurídica, no es el jefe de contrataciones el que firma el contrato. Firma el contrato y autoriza los desembolsos es la MAE.
el gobernador de Potosí. Pero en los informes que comienzan a evacuar, tanto la Contraloría como la Fiscalía, tratan de salvar la responsabilidad de la MAE. Esta responsabilidad la trasladan a los mandos medios. Pero ustedes ya con este argumento saben cómo pueden rebatir de pronto este tipo de acusaciones que se pueden realizar. ¿Ya? Por eso decimos que la autoridad consiste en el derecho a mandar y en el poder de hacerse obedecer. Es un derecho que la organización le otorga formalmente a todos los jefes, a los supervisores. Es un poder, si bien otorga la organización, está condicionado a la capacidad de cada persona en particular. ¿Dan cuenta lo que les acabo de decir? Condicionado a la capacidad de cada persona. Si mi capacidad es limitada, voy a ser una persona autoritaria, que no es lo mismo que tener autoridad. Autoridad sin tener argumentos impone su voluntad. La autoridad se la gana con respeto, con profesionalismo. La responsabilidad es la obligación de cumplir lo ordenado. Es la consecuencia natural de la autoridad. Es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar, analizar y valorar la consecuencia de sus actos. El momento que estos funcionarios de pronto firmaron un acta de recepción de ambulancias que nunca ingresaron a territorio boliviano y ellos dieron fe de que ya estaban en la ciudad de Potosí, ellos también son responsables. Por lo tanto, tienen que asumir la consecuencia de sus actos. El gobernador es responsable por el desembolso de un dinero por unos bienes que ni siquiera habían sido adquiridos. En todo contrato, cuando ustedes vean la parte de contratos, existe un porcentaje, una boleta de garantía que es por seriedad de la oferta, que todas las empresas contratistas tienen que presentar una boleta de seriedad de propuesta. Pero tampoco existía esa boleta de seriedad de propuesta, donde dice se puede dar un adelanto de un 10, un 20% a la firma del contrato y el 80% restante a la entrega final del producto o servicio. Inclusive dentro de los contratos, cuando son por organismos internacionales, se hace la retención de de un porcentaje, es el 5% del monto total del contrato, a fin de subsanar de pronto algunas fallas que puede tener la empresa ejecutora de un proyecto. O sea, todo tiene un proceso, todo tiene un algo y nadie puede eludir la responsabilidad de decir yo no sabía. Una organización está basada en el establecimiento de relaciones de autoridad y consecuentemente de responsabilidad. Y allí es donde yo considero que surge la principal confusión de parte de los directivos al momento de implementarlas en el tema de la delegación. Muchas veces en el ámbito laboral encontramos personas que delegan tareas, pero ojo, están delegando tareas asumiendo que al hacerlo ya no dependen de sí mismo el resultado final de aquella. Vale decir que se descartan de una tarea asignada y se olvidan de la consecución exitosa de la misma o del fracaso y los resultados no son los esperados.
pero son ellos los que han delegado la tarea. Al delegar, no es que se han desligado de la responsabilidad. Ellos son responsables por delegar esa tarea. Y muchas autoridades se sienten en condiciones de reprochar ante la situación y a tratar de evadir la responsabilidad del asunto, como si no se encontraran involucrados en ella. En estos casos, dichas personas consideran que delegaron la responsabilidad del hecho y tratan de mantenerse al margen de los resultados. Esa es la actitud de muchos ejecutivos de las organizaciones privadas y públicas. Eso no te libera de la responsabilidad. Frecuentemente escuchamos hablar de delegación de responsabilidad. Y esto creo yo que constituye una forma de protegerse ante los resultados no deseados de los hechos, de evadir las consecuencias y no hacerse cargo de lo sucedido. En función a lo que hemos visto, vamos a ver que delegar responsabilidad carece de todo sentido, porque la responsabilidad es la obligación personal de cumplir una misión asignada. Por lo tanto, no puede delegarse, es intuito persona, es de la persona. Lo que sí puede delegarse, les repito, es la autoridad para que las personas desarrollen las tareas asignadas en su lugar de trabajo y exigirles la correspondiente responsabilidad. Un superior, un gerente, un subgerente, delega parte de esa autoridad. Ojo, estoy hablando de delegar un pedacito de su autoridad, no estoy hablando de responsabilidad, no van a confundir. Esto es muy importante que ustedes asuman este concepto de autoridad y de responsabilidad. Caso contrario, perdería la condición de superior. No es que va a delegar toda su autoridad en el subordinado, en el que le va a seguir al gerente, al jefe de departamento, no le da, solamente le delega una parte de esa autoridad. Y el poder que esto le confiere está condicionado a la capacidad de cada uno para evaluar cuánto es lo que se delega. Yo tengo que comenzar a reflexionar y decir, ¿hasta qué punto yo puedo delegar esa parte de autoridad en este jefe de pronto de procesos de contratación? Desde el momento en que va a preparar el documento base de contratación, el DBA, hasta el momento de lanzarla o subirla al SICOES, si estoy hablando de una entidad pública. Hasta ahí yo le voy a delegar esa autoridad. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan ustedes? Por favor. ¿Nada? Eh, Licenciado, entonces no se tendría que delegar, ¿verdad? Solo se delegaría autoridad. Exacto, solo se delega autoridad, querida Mónica. Eso es lo Ya. que quiero que ustedes me entiendan bien. Excelente. Se delegaría una parte de responsabilidad. No, no, Mm, no, 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 no. Delegas parte de la autoridad. Si tú estás en cargo del área de finanzas, tú, Mónica, te han nombrado gerente del área de finanzas, tú solamente vas a delegar una partecita, querida Mónica, del área de finanzas, por decirte al área de cobranzas. Vas a delegar una parte al área de ejecución presupuestaria, otra área a caja, pero estás delegando parte de tu autoridad a los otros jefes.
pero la responsabilidad sigue quedando contigo. Tú eres responsable de lo que va a ser caja. Tú eres responsable de lo que va a ser la ejecución presupuestaria. Tú eres responsable de lo que está haciendo en la parte de cobranzas. ¿Me entiendes? Ya, yo entendí mejor. Gracias. Ah, bien. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, adelante. No quiero que se queden con dudas porque esto es importante. ¿Está todo claro? Bueno, chicos, vamos a quedar acá. Vamos a ir a las exposiciones. ¿Ya? Y nuevamente les pido disculpas. He estado un poco lento hoy día. Antes de que me olvide, ¿han leído el artículo que les he mandado? Les he mandado dos artículos. Los que han leído no era obligación leerlos, pero considero que es importante que ustedes se enteren. Con sinceridad, nadie ha leído, creo, ¿verdad? Yo he leído, licenciado, ¿Qué te parece, Wendy? lo de la empresa de diésel, terrible. Bolivia tenía la oportunidad de apoyar a la empresa, pero por esos trámites que son burocráticos es que no ha podido desarrollar este emprendimiento y entonces ha tenido que buscar la manera de emprenderlo y entonces le ha ofrecido esta oportunidad a Paraguay y ahora vemos que le está yendo muy bien, porque Sí, incluso ya hay varios países que están interesados. así es, querida Wendy. Exacto. ¿Y el otro artículo han leído, lo del vicepresidente? Sí, igual, pero le digo de corrido, más me interesa el del 10. No, el vicepresidente realmente es una afrenta. Estaban criticando de lo que ha mencionado los universitarios para hacer corruptos. No ha dicho que los jóvenes de hoy en día no necesitan ir a la universidad. Sí, ¿Sí, ustedes qué opinan? cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Pero creo que ir a la universidad es también un privilegio, como bien lo dice el artículo, además de que gracias a los estudios que podremos desarrollar, bien vamos a poder encontrar trabajo, incluso desarrollar otras habilidades, especializarnos. Y sí es muy diferente a algunos que no estudian y sí logran emprender, pero teniendo ya un estudio es un poco más diferente, además de que te desarrollas intelectualmente, ¿no? Parte de las experiencias de la vida es diferente. Así es, querida Wendy. Una cosa es tener una posición ideológica, Sí, pero la ideología no es la que te va a sacar adelante como país. A ver, parece que el señor Choquehuanca no ha leído que Carlos Marx era un economista, es el que ha dado los fundamentos de la teoría marxista-leninista, es el que ha dado todos los fundamentos de lo que es la economía socialista y capitalista, es un académico. Se imagina Carlos Marx viviendo y escuchando a Choquehuanca, se volvería a morir. Yo no estoy de acuerdo en cómo maneja. Cualquier persona sí les acepto que pueda decir por qué van a ir los chicos a la universidad, pero ya viniendo de una autoridad, la segunda autoridad del país, yo creo que no. No está bien ese mensaje que está dando. Por eso, cuando veo algo interesante, se los mando para que reflexionen y vean ustedes su posición de análisis crítico, ¿ya? Mientras uno o dos lean, para mí está bien. No es obligación, les dije, pero tienen que estar al tanto de lo que sucede y opinan las primeras autoridades del país. Muy bien, chicos. De reflexión solamente se los pasé estos dos asuntos, que ya habíamos mencionado lo del diésel, que da un poco de rabia interna, ver cómo no se apoya las iniciativas privadas.
En fin, así estamos. Vamos, ahí está el grupo listo. Buenas tardes, licenciado, sí. Ya le Ya, mandé. enseguidita se lo subo, enseguidita se lo subo. No me grite. Ya está bajando el archivo. Ya saben, activen sus camaritas, todo. Ya está por demás. Recalcar, ya estamos terminando con los grupos. Listo. Adelante. Hola, hola, ¿dónde están? Licenciado, buenas tardes. Aquí estamos, licenciado. Ya, ¿quién va a comenzar? Rolly. Bien, pues. Mientras se organizan, algo más que les quería decir antes de que se me pase. He mandado la carta a la dirección para que nos asignen el aula. Inicialmente ya está asignado un aula, pero hasta el momento la dirección no me ha dado la respuesta y darme el visto bueno para invitar a este especialista para nuestra charla prometida para mañana. Esperemos que hasta en la tarde voy a bajar un rato por la carrera para ver en qué ha quedado este asunto, ¿ya? Eso es lo que les quería informar. Listo, pasó este Licenciado, comercial. Adelante, Andreita. creo que está mal mi cámara, porque me veo borrosa. Sí, ya, pero adelante, Andreita, adelante, Ya, te escucho. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 19. Vamos a exponer sobre la ley 41. Evite imitar a los grandes hombres. Los integrantes somos cuatro. Mi persona, Ticona Fabián Andrea Alejandra, y Sumi Guarachi Fabricio Andrei, Tarki Quispe Rolly José y Ticona Yamil Elías. Siguiente, licenciada. Bueno, yo voy a comenzar con mi criterio. Lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original de lo que viene después. No se Fabri. De acuerdo. La transgresión de la ley. El rey Sol, o también Luis XIV, forjó la potencia más poderosa de Europa e instaurando el miedo en sus habitantes, con mentes brillantes, gobernando el país, salió al flote como un líder capaz y a sus espaldas un país que le esperaba muchos éxitos. Pero como cualquier humano en la historia, tiene siempre su mejor amigo y a la vez su peor enemigo. Pues como cualquier de nosotros, mucho menos ayudó a su enfermedad o sus hemorroides, que fue nombrado como Luis XV, o también llamado el Bien Amado. Este sobrevivió debido a que su cuidadora no permitió que le practicaran la sangría. Luis XV se enfocó, Luis XV tuvo que tomar el poder a sus 5 años.
por lo que tuvo que ser aconsejado y instruido por los mejores maestros de su tiempo. Él estudió y era una persona muy inteligente también. Él aprendió física, matemática, también cómo gobernar, pero él también le parecía, no le interesaba mucho el tema del gobernar a un pueblo, a su pueblo, por lo que simplemente lo hacía por la necesidad de complacer a las personas que esperaban en él un rey que los gobernaría y los ayudaría a ser un mejor lugar. Pero cuando por fin Luis logró llegar al poder, él simplemente ignoró todo lo que había aprendido y empezó a divertirse. Empezó a tomar, a divertirse y apostar todos los recursos de su gobierno. Las personas creían que esto iba a ser pasajero, pero al final no. Se dieron cuenta de que esto no iba a ser pasajero. Las acciones de Luis XV afectaron demasiado a su nación. De hecho, él había puesto como a su orden a mujeres, unas mujeres que no eran nada. Por ejemplo, la hija de un panadero, la cual se metió en el área política, comenzó siendo un amante oficial del rey Luis XV, pero luego se transformó en una especie de consejera. Y esta había provocado que despidieran a uno de los mayores, de los mejores bueno, pues el gobierno Luis XV provocó que también esto sugiera la Revolución Francesa. Luis XV se enfocó más en su diversión y en gozar más que nada. De hecho, incluso tenía su propio burdel, en un pasaje secreto donde él podía ir al burdel las veces que quisiera, las chicas más bellas de toda Francia. Ahora, esto provocó que incluso su heredero, el que le proseguía, Luis XVI, muriera a sus 36 años. Él no pudo hacer nada porque ya las personas ya estaban cansadas y ellos condenaron a 16 a la horca por las acciones de su sucesor, Luis XV. Ahora, bien, ya terminando, eso sería el licenciado, al menos en la parte de la Ya, transgresión. Ahora, Fabri, ahora también me tocaría observancia de la ley. ya, Está un poco más abajo, licenciado. a ver, tú me dices dónde. Soy para ustedes su ayudante. Ah, mira. Mi, mi compañero podía exponerme. Hacia arriba, hacia abajo. Celular. ¿Le puedo explicar yo, aunque sea las historias? Claro, está acá en las. Sí, está arriba. No, el da puso mi compañero. Sí, Es la desde, excelencia de ser sí, primero. Ya, adelante, Yamil. la excelencia de ser primero. Esto habla, licenciado, sobre que, digamos, no tenemos que la necesidad de copiar o seguir los pasos de alguien superior, sino más bien nosotros dar nuestras propias ideas, tomar ventaja en lo que queremos realizar. Tal ejemplo como Salomón. Salomón optó por el pacifismo, dejando la guerra a su padre. Otro ejemplo es también el Felipe II, que gobernó un mundo entero, pero continuó haciendo lo que a él le gustaba, que era el arte. Segunda diapositiva, licenciado, la de abajo. Otra historia que cuenta es la vida de Pericles, en la cual Pericles evitaba el enfrentarse a
con han partido Trato, el cual era un tirano y dictador. Pericles tenía la gran habilidad y fluidez de hablar, pero no se dedicó a la política, más bien se dedicó a ejercer su profesión de soldado. Poco tiempo después, Pericles sí se unió a la política, pero todos pensaban que iba a seguir el mismo camino que Pisístrato, el de ser un dictador y, un mal monarca. Entonces Pericles dejó la política y tomó forma de vida en el cual ya no se le veía caminar por el pueblo. Y así Pericles también, así Pericles cambió su forma de vida. Ya, Gracias. ya. ¿Ah? ¿Qué más, No, Yamil? disculpa, no sé qué pasó Está bien, no pasa, podía pasa, hablar. Yamil, no, yo entiendo los problemas de la tecnología. Sí, licenciado, una disculpa a mis compañeros también. Gracias, Yamil. Fabricio. ¿Quién va a continuar? Fabri, Observancia de la ley. ¿dónde tú? Ok, Ya, muy bien. da- En nuestro viaje tan corto llamado vida, tenemos la capacidad de poder escoger lo que nosotros deseamos ser, o eso creemos muchos de nosotros. Una falsa sensación de libertad, cuando en nuestra realidad constantemente tratamos de satisfacer las expectativas de nuestros progenitores, sacando las mejores notas de nuestra clase, no cayendo en vicios o intentando no decir una grosería en la comida, por lo que intentan hacernos una copia de ellos. Y por la necesidad de enorgullecer a nuestros padres, estamos en un bucle de insatisfacción, reprimidos y deprimidos por no ser lo que pudimos ser. Puede llegar a surgir una persona que no necesite orgullecer a estos progenitores, uno que aborrece el logro ajeno, uno que odia a sus progenitores, a menos lo que lograron. Pues esta persona es tan poco usual, pues desea superar a que le dio la vida, una persona que no se deja, que no se conforma con los logros del pasado, lo que llega a tomar el camino del hijo audaz. Abajo, licenciado. En el año 356 a.C. nace el hijo de Filipo II de Macedonia, Alejandro III de Macedonia o Alejandro Magno, un joven de carácter fuerte, el cual rechazaba lo cual era su padre, un borracho y lujurioso, prostitutas. Alejandro deseaba superar a su padre en todo, por lo que él no perdió el tiempo en vicios o deseos carnales, pues no hay tiempo para cosas sin valor. Ahora bien, Alejandro en una ocasión logró domar un caballo campeón, pero muy terco, de nombre Bucéfalo. Este caballo era para el rey Filipo, pero ninguno de los pajes pudo montar este caballo. Pero Alejandro logró lo que los demás no habían logrado. Él hizo galopar a este mismo caballo, asombrando a los presentes, pero enfureciendo a su padre, el cual deseaba el fracaso de su hijo. En ese instante, Filipo se dio cuenta de que él no estaba observando a un hijo, sino a un rival que amenazaba con quitarle todo su poder. Filipo se convirtió en la burla de su hijo cuando en una ocasión, mientras ambos sostenían una discusión acalorada, el rey Filipo desenvainó su espada amenazando al joven Alejandro. Pero debido a que el rey había bebido demasiado vino, este tropezaba demasiado. Alejandro no desaprovecharía esa oportunidad para humillar más a su padre y demostrar que él era mejor que el viejo rey. Hombres de Macedonia, he aquí el hombre que quiere pasar de Europa a Asia. No puede pasar de una mesa a otra sin caerse. Bueno, y luego de la muerte del rey debido a un cortesano desdichado, Alejandro subió al poder a sus 18 años de edad. Ignorando los viejos pasos de su ya difunto padre, tomó el ejército y se dirigió a la guerra, logrando conquistar Persia, el sueño de su padre, pero no se detuvo allí. También conquistó la India cabalgando con su viejo amigo, Bucéfalo, y él hubiera ido más allá si no fuera por sus agotados soldados que se lo impidieron. Nuestra vida puede ser fácil o difícil, pero el camino que elijamos siempre debe ser mirando el futuro, pues aferrarse a los logros del pasado te puede meter en un bucle conformista, lo que evitaría que veas a las mayores cosas que uno podría lograr. Gozarlo en su momento, pero siempre mira al futuro y enorgullécete de que allí vamos todos. De acuerdo al siguiente.
Oh, sí. Oh, Prieto, Perugino, que se vio en la necesidad de trabajar y desarrollar su habilidad en el arte para no sufrir de hambre, que conoció la miseria al grado de tener que dormir en un baúl, que se vio obligado a transformar la noche en día para no sufrir de hambre. La necesidad te obliga a hacer cosas que uno usualmente no las haría, repitiendo las palabras que le darían fuerza al final de cada día de dolor y sacrificio. Después de un mal tiempo debe venir un buen tiempo, y que durante el buen tiempo debe construirse cosas para que le abrigue en tiempos de necesidad. Así, licenciado, yo concluyo con mi parte de la exposición y le doy paso a mi compañero. Gracias. Gracias, querido Fabri. El licenciado, yo voy a continuar con las claves del poder. Listo, Andreita. Bueno, hace mucho tiempo en los reinos hacían un tipo de ritual, el que constaba en asesinar a un rey que ya estaba en un tiempo ya, mucho tiempo en el poder. Y también porque temían que ese rey se pueda enriquecer con las riquezas de la población, así que decidían matarlo y así era un tipo de ritual que ellos llevaban. Este acto también ya se reflejaba en la leyenda de los héroes, como el caso de Moisés, que él nunca conoció a sus padres, así que él no sabía con quién competir y así, pero ya así más adelante, él ya se superó solo y tuvo el máximo poder. Otro caso es el de Hércules, que Hércules se decía que no tenía un padre humano, sino que era el hijo del dios Zeus. Y así este tipo de leyendas y rituales, poco a poco ya él eliminaban al que era el padre humano, porque decían que esto solo simbolizaba un poder que solo ya destruyó al poder. También en el pasado decían que el pasado impide al joven un, un- crear su propio camino, crear su propio camino y así era obligado a hacer, eh, a, a hacer lo que ya hizo su padre y así inclinarse ante su predecesor y someterse a la tradición de antes. Lo que en el pasado fue un éxito se debe traer al presente, aunque las situaciones sean diferentes, así para la persona también le puede convertir como una carga de herencia, el cual teme perder y se vuelve una persona tímida. También el poder depende de una habilidad para llenar ese vacío que las personas grandes han dejado. Y para eso hay unas estrategias que son las siguientes. Número uno sería, quizás nosotros veamos que la mejor forma para tapar esas sombras sería escaparlas y así volverlas pequeñas, pero como por ejemplo, como ejemplo, Mao Tse-tung, que él al enfrentar una sociedad que se negaba a los cambios, jugó con la represión de aquellos y sentimientos contra la poderosa Confucio, contra la poderosa presencia del venerable Confucio de la cultura china. Otra sería que la distancia que usted ponga, que usted ponga entre usted y su predecesor necesita un tipo de simbolismo, o sea, darlo a conocer a los demás. Ejemplo de esto es cuando Luis XV ya negó a estar en el palacio tradicional de los reyes y él creó su propio palacio, donde creó su propio palacio en Versalles. Otro ejemplo sería el rey Felipe V, quien hizo casi lo mismo, creó su propio poder en el palacio donde antes era un páramo. Luis XV, él ya sobrepasó esto, hasta incluso cuando ya no pues, se portaba como un rey, hasta ya no llevaba la corona, ya no llevaban como llevaban su padre o sus antepasados, y tampoco ya se quería sentar en el trono, él quería crear su propia autoridad con símbolos y rituales propios que él, y así ya lo hacía ver los rituales de los antepasados como reliquias ridículas. Otra es que nunca permita el camino que su predecesor, el camino de su predecesor, y si lo intenta, no podrá lograrlo,
pues usted debe poner, debe mostrar que es diferente a lo que era su predecesor o incluso mejor que él. Ejemplo de esto es el emperador Augusto, que él sabía que era imposible superar a Julio César, que él era una figura muy grande en la cultura romana, y así que él decidió competir con él, pero ya no quería superarlo, sino que se quería diferenciar de él. A lo que era Julio César, él era un poco rudo en su autoridad, un tanto al estilo de una imagen imponente. Así que él creó una imagen más serena, algo así decirlo. Otra estrategia sería cuando tenemos una sombra de un predecesor imponente, ya nos impide tener un espacio para crear el nuestro. Para eso debemos buscar ese vacío en la cultura donde haya quedado vacantes y en ahí usted será la principal figura. Ejemplo de esto sería cuando el pintor Diego de Velázquez comenzó su carrera. Él supo que, que nunca iba a usar las mismas técnicas o superar a los grandes pintores, así que él creó su nuevo estilo, un estilo diferente, pero un estilo tipo tosco y rudo para esa época, pero a las personas de ahí eso ya les sorprendió y al final ya les gustó su forma y su técnica en la pintura. Otro sería que a los demás ya nos asusta que haya unos cambios bruscos, dejando a un lado ya la tradición que siempre hemos usado y les parece algo sorprendente el romper con las cosas viejas, pero con el tiempo esto se ha visto ya que es algo mejor romper todo lo que es monótono y hacer cosas diferentes. Otro sería que usted debe ser su propio padre. No pierda, hay algunos que luchan por ser diferentes a lo que era su sombra de un gran hombre, pero al final ellos caen en el mismo y al final ya se convierten como el que no querían ser. Lo dejan y ya. Em, Otro sería que también otros cuando ya tienen el poder asegurado, ya lo dejan para un lado y se relajan, pero y nos parecemos ya perezosos e inactivos al pensar que ya tenemos todo asegurado, pero no siempre tenemos que estar atentos y actuar en el momento. Eso, licenciado. Voy a pasar a mi compañero Rolly. Ya. Dale, Rolly. ¿Me escucha, no, licenciado? Buenas tardes, Te licenciado. escucho, Rolly. Buenas tardes. Ya. Continuando, a ver, eh, son pequeñas historias bien interesantes. Nos habla del problema de Paul Morphy, donde nos dice que Paul Morphy en los siglos XIX era campeón de ajedrez de ese siglo. Paul Morphy llegó a ser uno de los más grandes en los juegos de ajedrez, pero justo un año antes su padre falleció. Entonces esto afectó de manera muy fuerte a Paul, donde tenía problemas así para seguir con su vida. Pero a pesar de todo esto, Paul Morphy siguió y usó a la muerte de su padre como inspiración y pudo llegar más allá de donde él pudo imaginar. Bien, nos dice que Paul Morphy tenía un problema de, de llegar a ser alguien, algo que él no quería. Su problema era de ser presuntuosidad, donde nos dice que eso es, digamos, una persona que es creído, que es presumido por lo que es o por lo que ha llegado a ser. Pero Paul Morphy era una persona sabia. Entonces él pensó cómo podría solucionar este problema. Entonces leía revistas o libros, hasta su frase que era los destruidos por el éxito. Esto les quiere decir que cuando uno llega a la cima o al poder, no debemos, digamos, no debemos tener ese problema por llegar al poder, ya, donde no vamos a necesitar a nadie, de nada. Y eso sería, concluyendo con la parte de mi compañero. Bien, vamos a pasar con la invalidación, por favor, licenciado. Ya, ya.
Más abajito, por favor, licenciado. Es, ya, la invalidación. Nos dice, la sombra de un gran predecesor podría utilizarse de manera ventajosa. Para esto tenemos unas pequeñas historias muy interesantes, por ejemplo, como la de Napoleón III, donde nos dice que Napoleón III era el nieto de Napoleón Bonaparte, quien llegó a ser presidente por los años 1849. Luego de eso llegó a ser emperador de Francia y pues Napoleón III utilizó a la leyenda que era una persona, su abuelo Bonaparte era una persona bien, ah, ¿cómo te digo? Bien reconocido en ese entonces, gracias a las batallas que él tenía, sus victoriosas batallas que él tenía en ese entonces con los otros países. Pues este llegó a utilizar su nombre más su prestigio de su abuelo y llegó a ser alguien igual de conocido. Bien, una vez que ha llegado Napoleón a ser presidente, luego pasó a ser emperador, dice que Napoleón III no vivió esto del pasado, sino que una vez que ya utilizó a su predecesor para llegar a ser alguien, eh, se encargó de que, de que la sociedad o de que el público, de que su gente de ese país no llegara a presionarlo tanto para que llegara a ser alguien tan, tan eficaz como su abuelo que era Bonaparte. Entonces, Napoleón se encargó de esto y él ya gobernó a su manera, porque no todos somos iguales y cada uno tiene su punto de vista. Bien, también tenemos otra pequeña historia que es de la de José XIV, quien nos dice que era el hijo de la emperatriz María Teresa de Austria. Bien, este su hijo José XIV nos dice que trataba de hacer todo lo contrario a lo que era. O sea, su madre era emperadora, sus padres también eran personas muy importantes de Austria, entonces él hacía todo lo contrario, o al menos eso trataba de hacer. Digamos, por ejemplo, en vez de vestirse como el hijo así como el hijo de alguien grande, este se vestía como cualquier ciudadano común, se alojaba en posadas, en lugar de palacios, y también se mostraba como el emperador del pueblo, más no así de todo un país. Bien, también nos menciona de que María Teresa, su madre, por el contrario, siempre había sido una persona muy regia y aristócrata. Eh, el problema radicaba en que también había sido muy querida. O sea, su madre, y también nos dice que era una emperatriz que gobernó con sabiduría después de años de duro aprendizaje. Bien. Eh, También nos mencionan de que el papel de ser rebelde, como era José XIV, no es malo, siempre y cuando sepamos así llevar con sabiduría y tomar las experiencias de nuestros predecesores y tomar también los buenos elementos que estos nos pueden brindar. Eh, Eso sería licenciado con mi parte y así resumiéndolo y también concluyendo. Y gracias también por su atención, licenciado, también a los compañeros que están presentes. Ya, Rolly. Gracias, chicos. Ahora sí quiero saber qué opinión tienen de esta ley, experiencias personales. Mm, Les escucho. Fabri, Yamil, Andrea, a ver. Yamil, ¿dónde estás? Aquí, licenciado. A ver, ¿qué opinas tú de esta ley? ¿Qué te ha parecido? Es una ley importante, ¿no, licenciado? Ya que nos da una actitud propia, nos busca identificarnos a nosotros mismos, ya que mayoría de las personas buscan imitar o copiar algunas ideas, pero eso no sirve de nada porque la idea ya está, ya está planteada. Y es una ley importante ya que nos ayuda a dar ideas propias e innovarnos a nosotros mismos. Ya. ¿Qué dices tú, Fabri?
Bueno, licenciado, lo que yo podría pensar de esta ley es de que nos trata por eso, de crear nuestra propia forma de nosotros mismos. Está bien tratar de ver, inspirarse en algunos héroes, tratar de sin pensar en tratar de ser como ellos, pero más no, ahí ya no, dejarlo hasta ahí. Es una inspiración nada más, alguien, digamos, en que quieras basarte. Porque si Una tratas de, motivación. exacto, una motivación, pero que si tratas de ser como ellos, pues estarás perdiendo tu tiempo. Ellos no van a ser jamás como tú y tú jamás vas a poder ser como ellos, es muy completo. Ya, La mente es como un universo diferente. no, está bien, Fabi, está bien. Andreita, Licenciado, bueno, para mí esta ley me parece muy interesante. El que nos dice que no todos tenemos el mismo pensamiento, todos tenemos diferentes ideas y siempre queremos tipo sobresalir. Y cuando seguimos, como dijo mi compañero, cuando seguimos a alguien solo lo buscamos como una motivación, una guía, pero no siempre hay que parecerse igual a esa persona, sino ser diferente a ellos, mejorar y así ser más vistos bien. A mí me pareció, me gustó mucho sobre las historias que aparecen en Esclavos del Poder, cómo esos personajes se hacían ver diferente. Ya no querían competir con los demás, sino ser alguien diferente y demostrar que ellos también podían. Porque cuando tenemos una sombra atrás de nosotros, por ejemplo, a los padres con los hijos, siempre quieren que seamos mejores que ellos. Y entonces nosotros tenemos que demostrar que tenemos diferentes ideas, diferentes metas y así sobresalir a nuestra manera, licenciada. Esa es mi opinión. así es, Andreita. Y Rolly, ¿qué opinas vos? A ver, dice, como nos dice esta ley, evita imitar a los grandes hombres. En el criterio lo que yo puedo rescatar, lo que esta parte me llama la atención, dice, lo que se produce por primera vez siempre parece mejor y más original que lo que viene después. Eso me hace entender de que, de que siempre, digamos, lo original, o sea, el que ha creado algo, siempre él va a ser más reconocido, aunque otro trate de imitarlo o trate de sacar igual o igualarlo, siempre va a ser, digamos, de él, es algo que él ha hecho. A ver, un claro ejemplo, no sé, a ver, la historia del Malco, ¿no? Si conocen de Felipe Quispe Huanca, Sí, de sí, el activista indígena boliviano, sí, quien murió, ¿no? En 2021 creo que era en enero del año pasado, no sí, recuerdo bien. A ver, yo, así de mi parte, yo lo veía como una persona que tenía buena labia, aparte de que era líder también de los Ponchos Rojos, sentía que podía llegar a ser alguien bien importante. Bueno, estaba demostrando que iba a ser, que tenía esa capacidad. Pues lamentablemente este falleció y ya murió ahí, digamos, su, un ah, legado. su legado, exacto, licenciado. Pero este tenía su hijo, quien creo que era Santos Quispe, sí, su hijo. Santos Quispe, Sí, creo que ahora es, no sé si es gobernador, gobernador. sí, sí, exacto, licenciado gobernador. Ya, pero Santos Quispe, digamos, claro, un tiempito después del fallecimiento del que en paz descanse Felipe Quispe, pues todos pensábamos que Santos Quispe o su hijo iba a ser alguien como él, que iba a sobresalir o tal vez llegar más allá, pero lamentablemente no fue así porque este no tenía, digamos, la ideología que su padre tenía o la perspectiva y simplemente desapareció como el viento se las lleva a las hojas del árbol caído y se perdió en el camino y ya yo de mi parte no he vuelto a escuchar más y pues ahí murió, digamos, licenciado, pero esto nos hace referencia también de que nosotros debemos rescatar, digamos, las buenas cosas o los elementos de nuestros predecesores. Predecesor, por cierto, significa alguien como un ídolo, así. Digamos, si yo quiero ser como Messi o Cristiano Ronaldo, eh, aprender de ellos, ¿no? Sus jugadas, o, sus tácticas, sus estrategias, o cómo crecen de manera personal en su vida. Pero no debemos, digamos, ser la sombra toda nuestra vida porque nos vamos a sentir, digamos, toda la vida inferiores o alguien, no sé, siempre nos vamos a sentir como la segunda opción o la segunda parte, así, o la segunda versión. Porque el fin no es eso, el fin es que cada uno, digamos, queremos marcar nuestro propio camino, nuestras propias vidas,
y pues tenemos que aprender del pasado porque no podemos aprender todo en esta vida porque la vida no es comprada, entonces debemos de aprender de los errores o de las buenas cosas, también de las malas y tratar de ir por el bien. Eso sería, licenciado. Está bien, querido Rolly, excelente tu ejemplo, luego lo vamos a ver más adelante. Es interesante esta ley, si se dan cuenta, mucha gente famosa con sus hijos, ellos han tratado de separar el apellido famoso que llevan sus padres y tratar de forjarse ellos mismos su propio sendero de éxitos. Existen dos tipos de personas, aquellos que van a aprovecharse del nombre de los padres, del prestigio que conlleva el tener un apellido de estas personas famosas, o de tratar de divorciarse del apellido de los padres y construir su propio camino de éxito. Eh, Existen esos dos tipos de personas y ustedes muchas veces lo van a ver o van a leer en la prensa, que no les gusta que nos comparen con sus padres, ustedes mismos han dicho. Y en algunos casos inclusive hacen actividades totalmente distintas a las de los padres. El caso de, como muy bien dijo Rolly, de Felipe Quispe. Felipe Quispe murió con su legado. Su hijo ha tratado de aferrarse a la imagen de su padre, contrario a lo que dice la ley. Mientras que su hija Dominga, aunque ustedes no crean, casi nadie habla de su hija. Es lo paradójico de nuestra sociedad todavía machista. No le han dado lugar a su hija. Su hija es más inteligente que el hijo, por si acaso. O sea, es una mujer muy inteligente, muy capacitada, que ella podría haber sido mejor gobernadora que su hermano. Pero ella tiene su propia idea política, tiene su propia construcción política. Él no se ha apropiado del legado de su padre. Él está construyendo su propia imagen e identidad. A diferencia de su hermano, que dijo, murió mi papá de un paro cardiorrespiratorio el año pasado y se apropió de la identidad de su padre. Ha puesto el Huayna aquí, Huayna Maipo. Eso no hay. El Huayna Maipo, hay el Maipo, pero no hay el Huayna Maipo. Hasta en esas situaciones tenemos que tener mucho cuidado de manejar este tipo de situaciones. Lo que dice la ley, lo que ha pasado, como nos dijo muy bien Fabricio, contándonos las historias de Alejandro Magno, la historia es cíclica, se repite constantemente. Como había ese intento de parricidio entre Alejandro Magno y su padre, de la misma forma ha ocurrido con el líder de Corea del Norte. Ha hecho fusilar a su hermano. Le ha inventado cargos falsos de que era un agente de la CIA y lo hizo fusilar a fin de no tener competencia para asumir el poder. Su tío, muy cercano a él, que era su consejero, de la misma forma, lo hizo asesinar allá, hizo un juicio sumario y a decretar la pena de muerte. De tal modo que se ha ido eliminando toda la competencia que tenía al frente. O sea, son casos palpables que se dan hoy en día y que tenemos que tener mucho cuidado. Como muy bien dice, aquello que nosotros conseguimos por nuestro propio esfuerzo es lo que más vamos a cuidar y valorar. A veces lo fácil no lo sabemos apreciar ni valorar, pero aquello que conseguimos con nuestro esfuerzo es lo que le vamos a dar el mayor valor, no monetario, sino sentimental por el esfuerzo que nos ha costado conseguir. Para otra persona no tendrá valor, pero para nosotros es otro tipo de valor intrínseco. Porque mucha gente te dice, pero por decirles un ejemplo, ese llavero te cuesta 5 bolivianos, te lo compras en la calle. Pero ¿qué pasa si ese llavero
Le dio a su abuelo, a su papá le dio luego al hijo. Valor sentimental, eso no tiene precio. A veces se valoran así las cosas. Me hubiera seguido gustando hablar con ustedes, pero van a disculpar, hoy día sí que estoy malito, chicos. ¿Ya? Primero que nada, gracias a ustedes. Siempre me gusta participar con ustedes y escuchar sus ideas. Y bien, bien, Rolly, siempre con ideas nuevas, frescas, que nos traes aquí al tintero de la clase. Felipe Quispe. Está bien, Rolly, te felicito. Gracias, Gracias, licenciado. analogías. Así tiene que ser. El curso tiene que ser reflexivo, tiene que ser crítico, tiene que hacer análisis. Todo lo que hacemos tienen que ver y traerlo a nuestra realidad, a nuestro contexto. Ese es el objetivo mío. Ya les he dicho, les he mandado al WhatsApp, tiene que ser un curso crítico, ¿ya? Y de autocrítica también. Si están ustedes en ese camino, me siento totalmente satisfecho con ustedes. Si en algo yo me equivoco, díganme, licenciado, no está mal, las cosas son así, yo acepto, no soy alguien que tiene la verdad siempre en la boca. Gracias, chicos, por su participación. Bien, Yamil, Fabri, Andreita, Rolly, un abrazo a ustedes. No, a usted le gracias, licenciado, y pues se cuida, licenciado, tomes alguna pastilla o mates, son buenos. Estoy con mates, estoy con mates. De Gracias, coca, Rolly. licenciado. Mates de Romero estoy. Gracias, licenciado, por su atención también. Y cuídese, licenciado. Gracias, Espero que gracias, mejore. Andreita. Gracias. Gracias, licenciado. Cuídese. Adiós. Gracias, Fabri. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Hasta luego, Licenciado, Dime, Rolly. nos estaban mencionando que a la tarde nos iba a confirmar sobre el docente que nos iba a dar sobre Sí, para sí. mañana. Voy a ir un rato esta tarde a la carrera, voy a hablar con el director para ver qué curso le ha dado a mi carta, Ah, porque me decía quisiera aprovechar al especialista para nuestra semana aniversario de la carrera. Pero bueno, le dije, es un especialista que estoy trayendo para mi curso, le dije. ah, no, licenciado, espero que acepto que se apruebe la carta. Así es, querido Rolly. Yo les voy Listo, a comunicar cualquier cosita que me diga el director. ¿Listo? listo, está bien, licenciado, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, licenciado, buena tarde. Buenas tardes y nuevamente disculpas a todos ustedes por las fallas que haya tenido hoy día. Manita, gracias, Jimenita. Yo también los quiero mucho. Los quiero mucho. Mándenme ondas positivas, buenas vibras. Me voy a sanar para mañana. Estoy Licenciado, con bastantes mañana mal. Hasta mañana, chicos.